Hola, soy Miguel. Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Aquí les estaré explicando algunos conceptos básicos sobre el SCR y los osciladores de relajación con UJT. Vamos con el SCR. Su nombre viene de su abreviatura en inglés, Silicon Controlled Rectifier, que traducido significa rectificador controlado de silicio, básicamente un diodo controlado. Los SCR son dispositivos semiconductores de la familia de los tiristores, destinados a la conmutación rápida, que pueden variar desde una fracción de amperes hasta cientos de amperes. Por esto que su simbología no es más que la de un tiristor común y corriente. Estos, como todos los componentes electrónicos, vienen en diferentes encapsulados. A mayor tamaño, mayor capacidad de potencia, y a menor tamaño su potencia es más baja, como tenemos el caso de la izquierda y derecha respectivamente. Si analizamos la simbología del SCR, nosotros vemos que tenemos tres pines. Si nosotros quitásemos el pin de la compuerta, nos quedaría un vulgar diodo, puesto que ese es su trabajo. Básicamente conduce la corriente de ánodo a cátodo, solo después de que hay un voltaje en la compuerta. Los SCR están formados por 4 capas de materiales semiconductores, en una estructura que puede ser llamada PN-PN. Si nosotros descomponemos esta figura en esta, podemos decir que está formado por un transistor PNP y un transistor NPN, de manera realimentada. En este circuito es mucho más fácil analizar el funcionamiento de un SCR, puesto que si no hay un voltaje lo suficientemente grande en la compuerta para que polarice este transistor, no habrá un libre tránsito de corriente a través de esto y el SCR estaría apagado. Ahora, al introducir un voltaje lo suficientemente grande para activar este transistor, se activaría, puesto que aquí habría un voltaje, este voltaje polarizaría este transistor y habría un tránsito de corriente. Si nosotros despegamos o quitamos el voltaje que hay en la compuerta, seguiría esto estando conectado, puesto que un transistor polarizaría al otro. Para poder apagar o para poder desactivar un SCR se tiene que desconectar y que no haya ningún voltaje entre ánodo y cátodo. Aquí nos podemos confundir, pues podríamos decir que un SCR tiene la misma funcionalidad que un relé o un transistor BJT. Sí, pero no. Los relés trabajan como un interruptor, pero no dejan de ser dispositivos mecánicos. El muelle sufre desgastes con cada conmutación y tiene una vida útil más limitada que el SCR. Esto sin considerar la diferencia entre el tiempo de disparo de un SCR y un relé, puesto que este último es más lento, es algo mecánico, en cambio que el SCR es electrónico, es mucho más rápido y no hay un desgaste en el muelle. En caso similar podríamos decir que un transistor puede funcionar como un interruptor electrónico. La diferencia aquí es que el BJT por sí solo amplifica la señal de entrada dependiendo de las características del mismo transistor. Esto sin contar que el SCR, al ser un dispositivo de potencia, lograría aguantar más corriente que un transistor común y corriente. La diferencia aquí es que el transistor, como bien aclaramos, es un amplificador y el SCR no es más que un todo o nada. Ahora vamos con el oscilador de relajación con transistor UJT. El oscilador de relajación con UJT no es más que un circuito que tiene esta forma. Su funcionamiento es sencillo. Este condensador se carga hasta llegar al voltaje del disparo del transistor UJT. Cuando esto sucede, este se descarga a través de la unión EV y la salida se toma en el terminal superior de la resistencia R1. El capacitor se descarga hasta que llega un voltaje que se llama el voltaje de valle. Con este voltaje el transistor UJT se apaga, es decir, que deja de conducir entre E y B1. Y el capacitor inicia su carga de nuevo. En la gráfica de la derecha podemos ver de una manera más clara cómo funciona. La línea negra representaría el voltaje que hay en el condensador. Cuando este comienza a cargarse y llega al AVP, que es el voltaje en el que el transistor UJT comienza a trabajar, se cierra el contacto entre E y B1 y el condensador se descargaría en la resistencia R1. Su voltaje caería hasta el voltaje de valle, que es cuando el transistor deja de funcionar y comienza de nuevo este ciclo. Esta frecuencia de oscilación se puede calcular o modificar según la fórmula 1 sobre RE por C. La manera más fácil entonces de modificar esta frecuencia es un potenciómetro en la resistencia RE, puesto que un condensador variable es mucho más difícil de conseguir. Es muy importante saber que RE debe tener valores que deben estar entre límites aceptables para que el circuito pueda oscilar. Estos valores se obtienen con la siguiente fórmula: RE máximo, Vs menos Vp, siendo Vs el voltaje del generador y Vp el voltaje de pico. Esto es un dato que nos da el fabricante, entre IP, que es otro dato que nos da el fabricante, y el RE mínimo, que es Vs menos Vb, siendo Vb el voltaje de valle.
Ahora, nosotros conociendo estos conceptos básicos del SCR y el oscilador de relajación con un JT, podríamos combinar estos dos elementos para crear un circuito en el que nosotros podamos controlar la frecuencia en el que se activa un SCR. Si buscamos en internet algún circuito de controlador de fase con un JT para un SCR, nos saldrán infinidad de circuitos. Yo he elegido este por practicidad. Aquí tenemos una bobina y una resistencia en paralelo a un diodo que simula cualquier carga. Tenemos aquí el SCR y el UJT. Aquí tenemos el SCR. En su compuerta estaría conectado a la salida del oscilador de relajación con un UJT. Este sería el circuito que estaría oscilando para activar el SCR. En la entrada nosotros tenemos un generador de 120 voltios de amplitud, puesto que es lo normalizado en Venezuela y a una frecuencia de 60 Hz. Estos serían todos los elementos. Mediante el oscilador del Proteus nosotros conectaríamos las 4 entradas, una a la entrada del circuito antes de que pase por el SCR, una conectada a la compuerta para saber cuándo se está efectuando el disparo, una conectada antes de la bobina y otra conectada después de la bobina. Al darle play, vemos en el osciloscopio que este potenciómetro es el que se encarga del tiempo de disparo. Ahí se ve. Mientras mayor es la resistencia, menor es el tiempo de disparo. Este potenciómetro en la fórmula anterior sería RE y es el que modificamos para cambiar la frecuencia del oscilador. Este potenciómetro en cambio es el que se encarga de entregar más o menos potencia al circuito de carga, puesto que si nosotros cambiamos, nosotros vemos que a menor resistencia estaría entregando mayor potencia al circuito. El oscilador de relajación es mayormente utilizado para poder controlar más allá del pico de la senoidal el tiempo de disparo que puede tener un SCR. Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado.